Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Le damos la bienvenida a quienes en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 10, que es lo que nos corresponde para hoy. 2 de Corintios capítulo 10, y nuestro tema para hoy: eres lo que piensas. ¿Cómo es? Eres lo que piensas. Dios nos ha dado el poder en nuestra mente para poder ser lo que nosotros queremos ser. Esto no quiere decir que al tener el poder en nuestra mente desplazamos a Dios, desplazamos el poder de Dios. El poder que Dios nos ha dado es tan solo de poder decidir. Tenemos la libertad de escoger qué queremos ser. ¿Qué quiere ser usted? ¿Qué quiero ser yo? Ese es un poder que Dios nos ha dado. Esa es la decisión que nosotros podemos tener. Lo que pensamos, eso es lo que nosotros somos. Pero si nuestra mente es tan poderosa, entonces necesita tener un control. No puede quedarse suelto algo que dice tener tanto poder. ¿Cómo podemos controlar entonces? Para que todo nos salga bien, para que nos vaya bien, la única forma es si nuestra mente está bajo el control de Jesús. Ahí en el versículo 5 del capítulo 10, ¿qué nos dice? Versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo, ¿qué dice? Todo pensamiento, ¿a quién? A la obediencia con Cristo. Dios nos ha dado el poder en nuestra mente para nosotros poder decidir qué es lo que queremos ser. Pero nuestra mente debe estar bajo el control ¿de quién? De Dios. Ya que la mente es tan poderosa y es tan fuerte, no puede estar suelta. Porque si nuestra mente tiene el poder para hacer de nosotros lo que somos, si nuestra mente está libre, si nuestra mente no tiene control, en lugar de beneficiarnos, lo que nos traería es destrucción, problemas. Muchas personas allá afuera que no tienen el control de Jesús, ¿cómo viven? Viven mal, se han metido en problemas, llevados por ese mismo poder que Dios nos ha dado en la mente. Dios nos dio el poder entonces para que nosotros podamos decidir qué queremos ser. Pero ese poder debe tener un control. Y el único que lo puede controlar es Jesucristo. Nuestra mente, bajo nuestro control, sería un descontrol. Por eso muchos de nosotros, cuando le damos rienda suelta a nuestra mente, ¿qué decimos? Ya soltó la loca de la casa. Porque nuestra mente sin control nos lleva a lugares infinitos que muchas veces no nos traen ningún beneficio. Nos hacen volar, en un rato estamos en cualquier lugar y haciendo cualquier cosa, porque la mente que tiene poder, pero tiene que estar bajo el control de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos lo que pensamos. Ahí en Proverbios capítulo 23, versículo 7, ¿qué nos dice? Proverbios 23, 7. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá más su corazón no está contigo. ¿Qué dice la primera parte? Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque como es su pensamiento, es él. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que cada uno de nosotros somos producto de lo que pensamos. Porque como el tal piensa, así es él. Cada uno de nosotros entonces somos de acuerdo a lo que pensamos. ¿Qué cosas piensa de usted? Si usted es de los que piensa que no puede, que no sirve, no va a servir. Y es más, así lo van a ver los demás. Porque de esa forma es que nosotros nos estamos viendo.
De la manera como el tal piensa, él es. De la forma como usted piensa, usted es. ¿Cuáles son sus pensamientos entonces? Nuestros actos son los que reflejan lo que nosotros pensamos. Ahí en Romanos 8:5. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque son, ¿qué dice ahí? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que piensan y son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Cada uno de nosotros entonces somos producto de lo que pensamos. Nuestros hechos son el reflejo de lo que nosotros pensamos. De nada sirve que alguien sea un león si su corazón es de ratón. De nada sirve que tenga dinero si sigue pensando como pobre. Hay gente que tiene dinero, pero su manera de pensar es de pobre. Pero como él piensa como pobre, por lo tanto, ¿cómo vive? Como pobre. Aunque tiene dinero, vive como pobre. Hay gente que lo tiene todo para vivir feliz, pero sus pensamientos ¿de qué son? De infelicidad. Por eso, aún teniendo un buen esposo, una buena esposa, teniendo unos hijos, teniendo un buen trabajo, una buena empresa, ¿cómo vive? Infeliz. Porque esa es su manera de pensar. Porque piensa de manera infeliz. Dice que cada uno de nosotros, dice en Proverbios, somos producto de lo que pensamos. La felicidad o la infelicidad no está en los demás, está en cada uno de nosotros. Ahora, si nuestra mente entonces es un semillero que produce frutos en cantidad, debemos tener muy en cuenta qué es lo que estamos sembrando. Miremos ahí en Gálatas 6, 7 al 9. Gálatas 6, 7 al 9. El que es, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Qué dice? Porque tenemos que sembrar cosas que buenas, porque a su debido tiempo vamos a cosechar. Si nosotros sembramos lo malo a su debido tiempo, también eso es lo que va a cosechar. Todo lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. ¿Qué estamos sembrando en nuestra mente? ¿Qué pensamientos nosotros estamos sembrando? De esos pensamientos que nosotros sembramos, tarde o temprano, vamos a cosechar. Hay algunos que se engañan, por eso dicen no se engañen. Algunos se engañan porque aunque siembran cosas malas, todavía no están cosechando cosas malas. Pero ¿qué dice? Que es en su debido tiempo. Ninguna semilla en el mundo se siembra hoy y a los pocos minutos ya está germinando y produciendo fruto. Toda semilla necesita un proceso, un tiempo. Por lo tanto, lo que usted y yo sembramos en nuestra mente, sea bueno o sea malo, tarde o temprano lo vamos a cosechar. Cada uno de nosotros, hasta aquí, ¿qué nos dice? Somos productos de lo que pensamos. De lo que cada uno piensa, dice en Proverbios, él es. Nosotros somos de acuerdo a lo que pensamos. Sería muy bueno que nosotros revisáramos qué tanto tenemos en nuestros pensamientos. ¿Qué ilumina nuestros pensamientos? Pensamientos buenos, como nos dice la palabra que debemos sembrar, o pensamientos malos. Y pensamiento malo no es necesariamente cuando yo quiero hacer una maldad. Pensamiento malo, cuando yo pienso cosas que dañan mi vida, que dañan mi forma de ser. Muchas veces nosotros metemos pensamientos que dañan nuestras emociones, que en lugar de darnos felicidad, ¿qué nos ocasiona? Tristeza. Si usted está metiendo siempre en su mente pensamientos de tristeza, su vida va a ser triste. ¿Ok?
¿Qué pensamos? Ahora, ¿por dónde nosotros metemos esos pensamientos a nuestra mente? A través de lo que escuchamos. ¿Qué escuchamos? ¿A quién escuchamos? ¿Qué programas vemos? ¿Qué música escuchamos? De eso dependerá que un día vayamos a cosechar. Jehová entonces es un Dios de excelencia y quiere que nosotros seamos de excelencia, pero para lograrlo es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Si los pensamientos, si nuestra mente es lo que determina quiénes somos, es necesario que aprendamos entonces a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo logramos tener una vida de excelencia entonces? Vamos a mirar cómo logramos una vida de excelencia. Primero, teniendo pensamientos que nos lleven a una vida de excelencia. Filipenses 4:8, ¿qué nos dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto que dice, pensar. Pensar en qué dice, todo lo bueno, pensar en todo lo que es digno de alabanza, pensar en todo aquello que estimula nuestra manera de vivir. Hablábamos algo en estos devocionales. Cada uno de nosotros debemos buscar algo que nos proporcione esas ganas de vivir. ¿Qué motivaciones tenemos? Hablábamos del hogar. Cada vez nosotros tenemos menos razones para amar. Cuando nosotros nos casamos enamorados. Había una razón, el enamoramiento. Pero pasa algo curioso, y es que en lugar de pasar los años en nuestros hogares, en lugar de crecer las razones para que se enamoren de nosotros, en lugar de crecer las razones para enamorarnos de esa otra persona, con el paso de los años, ¿qué pasa con esas razones? Cada día son menos. Cada día parece acabarse, y por eso cada vez tenemos menos razones para estar enamorados de ese esposo o de esa esposa. Cada vez nuestra esposa, nuestro esposo tiene menos razones para estar enamorados de nosotros. Deberíamos buscar razones para enamorarnos de nuestra esposa, de nuestro esposo. Deberíamos generar razones para que los demás se enamoren de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo lograrlo? Teniendo pensamientos positivos, cambiando nuestra manera de pensar. ¿Qué razones nosotros tenemos para vivir bien? Si en nuestra mente siempre le estamos metiendo cosas negativas, no va a haber razones para vivir feliz. ¿Qué razones tiene usted para vivir feliz? Si estamos escuchando música desalentadora, si estamos escuchando comentarios que nos desalientan, ¿tendremos razones para vivir bien? No. ¿Qué cosas estamos metiendo a nuestra mente? Segundo, exigiéndonos a mejorar nuestra manera de pensar. Ahí ya en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Antes, ¿qué nos decía ahí en 2 de Corintios 10? Que debemos someter nuestros pensamientos a la obediencia ¿de quién? De Cristo. Y debemos obligarnos, ¿qué nos dice ahí también? A esa obediencia. Debo exigirme a tener buenos pensamientos. Los problemas, las dificultades, las necesidades, ¿a qué nos llevan? A tener qué tipo de pensamientos malos. Tantos que muchos, llevados por esa forma de pensar, determinan suicidarse. ¿Por qué muchos jóvenes hoy en día se suicidan? Porque su manera de pensar los lleva a eso. Su manera de pensar los presiona de tal manera que un día deciden acabar su vida. Porque ya no tienen razones para vivir.
¿Qué razones tiene para vivir una persona que no se obliga a pensar cosas buenas? Hoy en día debemos obligarnos a pensar cosas buenas, porque las circunstancias nos llevan a pensar cosas malas. Las circunstancias nos llevan a pensar cosas malas. Los problemas, las dificultades, las enfermedades, ¿a qué nos llevan a pensar? Cosas negativas, cosas malas. Debo aprender a obligarme, aún por encima de la circunstancia que estemos viviendo, debemos preocuparnos por meter a nuestra mente pensamientos buenos. Decir, bueno, lo que estoy pasando pronto va a terminar. Fuera de la situación que estamos viviendo, si le metemos pensamientos negativos, la situación será mucho más difícil. Primero, debo tener pensamientos que me lleven a una vida de éxito. Segundo, debemos exigirnos a tener esos pensamientos. Tercero, no creyéndonos los únicos a nivel espiritual o a nivel secular. Todos tenemos la oportunidad de llegar a ser mejores. Ahí en el versículo 7, ¿qué dice? Miras las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Qué les decía Pablo a ellos? Así como ustedes creen que ustedes son de Cristo, piensen que también nosotros somos de Cristo. Que no somos los únicos que son de Cristo. A nivel espiritual, a nivel secular, debemos entender que no somos los únicos. Hay otros que también se esfuerzan, que también luchan, que también merecen progresar. Cuando yo me creo el único, empiezo a mirar a los demás por debajo del hombro. No somos únicos. Dios quiere que ¿cuántos vivan bien? Todos. Cuando nosotros creemos que somos los únicos, nos llenamos de egoísmo. Cuando nosotros creemos que somos los únicos, nos llenamos de envidia, porque queremos que a nosotros les vaya mal, para nosotros seguir siendo los únicos. La única forma de que alguien tiene para seguir siendo el único es cuando elimina quienes están tratando de alcanzarlo. Si usted y yo pensamos que somos los únicos en nuestra casa, que merecemos cierto trato, vamos a ver a los demás como alguien despreciado, porque creemos que no merecen. ¿Qué les dice Pablo? Está bien que ustedes crean que son de Cristo, pero también entiendan que nosotros también somos de Cristo. No puedo creer que somos los únicos. Eso nos hace que cada vez luchemos por mejorar. Cuando alguien cree que es el único, cuando alguien cree que es el mejor, se esfuerza por superar, ya se estanca. Total, según él no hay nadie quien lo alcance. Pero cuando yo creo que no soy el único, que hay otros que también hacen mejor las cosas, hace que nos esforcemos. Si usted tiene un negocio y usted piensa que no es el único que hace bien su trabajo, que hay otros que también lo hacen y hasta mejor que usted, ¿a qué lo va a obligar? A actualizarse, a mejorar. Pero cuando usted cree que es el único en ese negocio, usted no va a innovar nada. ¿Sabe cuándo los negocios empiezan a fallar? Cuando nosotros pensamos que somos los únicos y que tenemos la clientela asegurada. Entonces ya no innovamos productos, entonces ya no mejoramos lo que estamos haciendo. Entonces la calidad, en lugar de mejorar cada día, va peor. ¿Por qué? Porque se cree que es la competencia que genera en uno, que se mejore, que avance. Si su negocio no tiene competencia, pronto va a terminar mal. La competencia no es para tenerle miedo, la competencia es para mirar en qué estamos fallando y mejorar. Por eso dicen, no creas que eres el único. Así como tú eres de Cristo, nosotros también. Cuando alguien cree que es el único que se va a salvar, cuando alguien cree que es el único cristiano, hace que cada vez su vida, en lugar de mejorar, vaya peor. Hay algunos grupos que creen que son los mejores y que son los únicos que se van a salvar. ¿Sabe qué es lo triste? Están tan convencidos de eso que cada vez su vida es peor. Cada vez es peor. No, yo debo creer que hay muchos que también merecen tener lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha dado. Cuarto, dando buen uso a nuestra autoridad
no abusar, no te extralimites como jefe, como padre o como alguien que tiene autoridad. Ahí en el versículo 8, ¿qué dice? Porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. ¿Qué dice? La autoridad que Dios nos dio, ¿para qué dice? Para vuestra edificación y no para vuestra destrucción. La autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, por lo tanto, ¿para qué es entonces? Para edificar, para construir, para que ese hogar cada día vaya mejor. Pero cuando yo no entiendo eso, me extralimito en mi función, en mi cargo de jefe, de padre, y entonces en lugar de construir, ¿qué dice que pasa? Destruyen. ¿Por qué muchos hogares se están destruyendo? Porque como padres nos extralimitamos en eso. Porque creemos que como somos los padres podemos hacer y deshacer. Porque como creemos que somos los padres y que nosotros llevamos la provisión, entonces a la esposa o a los hijos, ¿cómo los tratamos? A las patadas, como dicen en el mundo. Porque creemos que nosotros tenemos la autoridad. Pablo dice, Dios nos ha dado la autoridad, pero esa autoridad Dios nos la dio ¿para qué? Dice, para construir, no para destruir. Sería bueno que hoy como padres nosotros analizáramos eso. ¿Para qué estamos utilizando esa autoridad que Dios nos dio? La autoridad que tú y yo tenemos como padres es ¿para qué? Para construir, para edificar. Con la autoridad que tenemos nuestros hogares cada día son mejores o cada día están yendo de mal en peor. En esa empresa tienes un cargo de autoridad. ¿Para qué es esa autoridad? Para edificar, para que cada vez la empresa vaya mejor. Como iglesia puede ser que ya tengas un ministerio y por tener un ministerio, ¿cómo te llaman? Líder. Ya tiene autoridad. ¿La autoridad para qué le debe servir? Para edificar, para construir. La iglesia cada día está mejor. Mire que entre más líderes nosotros tengamos, significa que la iglesia, ¿cómo le iría? Bien, mejor. Una iglesia que no tiene líderes sería una iglesia que está en destrucción. Pero una iglesia que está llena de líderes se tiene que ver. Porque cada líder tiene autoridad. Y esa autoridad dice que sirve ¿para qué? Para construir. Si tú tienes ya un ministerio, si tú discipulas, ya tienes autoridad. Estás aportando para construir. Hay gente que utiliza lo que tiene para destruir. En pretexto de que ya tiene alguna autoridad en la iglesia, lleva a la iglesia a la destrucción. En pretexto de que ya tiene alguna autoridad en la empresa, lleva a la empresa a la destrucción. En pretexto de que ya tiene autoridad en el hogar, cuando los jovencitos suponen que ya están preparados para tener autoridad. Cuando ya cumplió, en nuestro caso, los 18 años. Pero me pregunto, esa autoridad que ya el Estado le confiere por tener 18 años, ¿lo está llevando a construir o a destruir? Dice Pablo que la autoridad nos debe llevar a construir. Qué bueno que el joven pudiera decir, yo ya soy mayor de edad, yo ya tengo poder para decidir, yo ya tengo autoridad, así que yo he decidido aportar con mi granito de arena para que este hogar cada día sea mejor. Porque la autoridad que Dios nos da, ¿para qué es? Para edificar, para construir, mas no para destruir. La sociedad está destruida porque cada joven anhela cumplir los 18 años para ejercer su autoridad. Lástima que esa autoridad lo está llevando a su autodestrucción. Apenas tiene, antes de tener los 18 años vive bien porque está bajo autoridad. Cuando ya dice que es mayor de edad, cuando ya no se quiere someter, eso lo ha llevado a la destrucción. Porque no está entendiendo. La autoridad, cualquiera de nosotros que tengamos, sea a nivel espiritual, sea a nivel secular, la autoridad solo tiene una razón, un propósito. ¿Cuál es?
construir. Si tú ya tienes autoridad, entonces ejércela, pero para construir ese hogar. Qué bueno que antes solamente podían aportar papi y mami. Ahora ya tienes un hijo que dice que ya tiene 18 años, que ya tiene autoridad. Ahora, ¿qué debería producir en nosotros eso? Descanso, alivio, porque ya la carga ya no son de 2, ahora ¿de cuántos son? De 3. Porque él ya tiene autoridad y por lo tanto él ya puede aportar para construir. En la iglesia, si nosotros decimos es que yo quiero ser líder, debe ser ¿para qué? Para construir. Hay algunos que quieren ser líderes solo porque se sienten importantes. Algunos quieren ser pastores, líderes, porque eso los hace sentir bien, los hace sentir importantes, porque creen que eso es para mandar. Entonces miren que la autoridad no es tanto para mandar, la autoridad es para qué, según Pablo, para construir, para edificar. Ya tienes autoridad, ahora empieza a edificar, a construir. Cuando hay todos los hijos ya son mayores de edad en la casa, eso debe ser una bendición. ¡Qué bendición! Los padres deberíamos nosotros anhelar que todos nuestros hijos sean mayores de edad. ¿Por qué? Porque ahora todos aportan para la construcción de ese hogar. Pero hoy en día se puede pensar eso. Hoy el sufrimiento de un padre de familia es que el joven vaya a llegar a su mayoría de edad, porque ya llega a la mayoría de edad y ¿qué pasa? Se quiere salir de las manos. Ya llega a la mayoría de edad y quiere hacer lo que él quiere. ¿Construye? No, destruye. La autoridad nos debe llevar ¿a qué? A construir. Quinto, no alabándonos a nosotros mismos. Ahí en el versículo 12, ¿qué nos dice? Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Porque nosotros no nos atrevemos a compararnos, ni ¿qué dice? ¿Qué más dice ahí? No nos atrevemos a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, porque nosotros no nos atrevemos a alabarnos a sí mismos. El que se alaba a sí mismo dice que la regla de medida, ¿quién se la está dando? Él mismo. Por eso él siempre dice ser el mejor. Total, él mismo se está midiendo. Total, los parámetros y los límites, ¿quién se los está poniendo? Él mismo. Él mismo. Si hay una competencia de la tortuga con ella misma, ella es la más veloz. Pero ¿es verdad? No. Pero según ella, que se pone sus propias reglas, y ella dice, va a ganar quien logre la velocidad de 2 centímetros por hora. Ella misma se está imponiendo eso. Y por lo tanto, si ella lo logra, ¿cómo se siente? Se siente la mejor, pero se está engañando. Nosotros no nos atrevemos a compararnos nosotros mismos ni a alabarnos nosotros mismos. Que el trabajo que nosotros hacemos es lo que hable de nosotros y no nuestra propia boca. A veces nosotros mismos queremos hacer como más grande lo que hacemos cuando en realidad no lo es. ¿Qué debe hablar de nosotros entonces? Nuestras obras, los hechos, no lo que nosotros mismos digamos. Hay gente que se alaba a sí mismo. Entre esposos, hay muchos esposos que dicen, es que otro como yo no hay. Esposas que dicen, es que otra como yo no hay. Ya te quisiera ver. Ya me hubiera gustado que te hubieras casado con otra, que te hubieras casado con otro, para que veas. Porque nosotros nos creemos que no es mejor. Nos alabamos nosotros mismos. Y cuando nosotros mismos nos alabamos, hay un problema. Es que no nos vemos ¿qué? Los defectos. No nos vemos los defectos. Cuando nosotros nos alabamos a nosotros mismos, solo en nosotros ¿qué vemos? Solo las cualidades, solo las cosas buenas. Y ocultamos, las ignoramos, aquellos defectos y debilidades que tenemos.
¿Cuál es el problema? Cuando usted y yo no logramos ver nuestros defectos, ¿cuál es el peligro? Que nunca vamos a mejorar, nunca vamos a cambiar. Si usted y yo no vemos nuestros defectos, ¿cuándo cambiamos? Nunca. Todo el mundo nos dice que estamos mal, pero nosotros creemos que estamos bien. Cuando nosotros no nos damos cuenta que en la calle somos los únicos que vamos en contravía, pensamos que todos los que vienen de allá están mal. Uy, pero es que todos se vinieron en contravía. No, no es que se vinieron de contravía, es que usted está de contravía. Pero cuando él mismo se alaba, él está en contravía, pero según él, todos. Ve pasar una patrulla y se ve hasta las patrullas están en contravía. Pero no se da cuenta que el que está en contravía es él. ¿Por qué? Porque se alaba de lo que no es. Una cosa es que reconozcamos nuestras habilidades, una cosa es que reconozcamos nuestras fortalezas, otra cosa es que nos alabemos nosotros mismos y que caigamos en el error de no mirar nuestros defectos. Y eso es muy común, por eso digo en los hogares. Es que no hay otra como yo, no hay otro como yo. No vas a conseguir una igual, no vas a conseguir otro igual. Y cuando se separan se dan cuenta que sí había otro, que sí había otro mejor, que sí había otro mejor. Pero en ese momento pensaba que era el mejor. Y por eso, ¿qué hizo? Que cada vez como hombre no mejore y como mujer tampoco mejore. Cuando yo reconozco mis debilidades, ¿qué va a pasar? Voy a decir, bueno, puede ser que yo esté equivocado. ¿Sabe cuál es el problema del que siempre se alaba? Es que siempre va a creer que los equivocados son otros. Debo aprender a reconocer que así como tengo habilidades, también tengo errores. Puede ser que lo que él me está diciendo sea la verdad y yo no la veo porque me estoy alabando. Puede ser que él me diga, mira, es que tu genio, es que mire tu comportamiento, y yo no lo veo. Yo pienso que cuando grito lo hago de manera sonora. Y él es el que está dándose cuenta, o ella, de que no es tan sonoro. Y cuando a veces ya perdemos, es que dice el adagio que cuando empezamos a valorar, cuando ya lo perdemos, ahí es que decimos, no, sí, la verdad es que pude haber cambiado, pero no quise. Sí, pude haber corregido, pero no quise. Total, yo pensaba que era el mejor. Por eso nunca corregí. Por eso nunca busqué una solución. Quinto, entonces, no alabándonos a nosotros mismos. Sexto, no gloriándonos de trabajos ajenos. Versículos 15 y 16. Versículos 15 y 16. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos, que dice ahí, ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en qué lugares, en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Él está hablando a nivel de evangelio. Él que dice, porque nosotros no nos vamos a gloriar del trabajo de otro. Yo no voy a ir a compartirle el evangelio a alguien que ya otro le compartió, porque ahí estoy trabajando, pero en trabajo ¿qué? Ajeno. Me estoy gloriando de lo que otro hizo. Es como si usted se cruzara de brazos en la empresa y espera que otro trabaje, y usted muy cumplidamente va a cobrar su cheque. Y si el jefe se dio cuenta, ¿qué va a pasar? Usted está cobrando un cheque por lo cual usted no trabajó. Hoy es muy común a nivel pastoral. Hoy muchos pastores ya no trabajan con la gente que no conoce, con el alcohólico, con el drogadicto, con el que no sabe de Cristo. Hoy la mayoría de los pastores, ¿a quién le apunta? A los ya conocedores. Yo siempre digo algo, hoy en día presentarle un miembro de la iglesia a un pastor es un peligro, porque ese pastor lo primero que hace es echarle ojo para disimuladamente llamarlo y decirle, usted no quiere venir a mi iglesia, mire que allá tenemos luces.
Mire que acá más es mejor. Mire que usted tiene un diablo, mire que acá se lo sacamos. Porque es más fácil trabajar, dice Pablo, sobre esfuerzo de quién? De otro. Él dice, nosotros nunca haremos eso. Pablo dice, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a ganarme méritos de otros. Eso es lo que él está diciendo ahí. Y es importante que lo volvamos a leer, 15 y 16. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos que dice ahí, ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. No vamos a gloriarnos sobre el trabajo de otro. Ese otro pastor es el que le dedicó tiempo, lo discipuló, oró, lo sacó del alcoholismo. Entonces, ¿por qué ahora otro vándalo llamado pastor quiere llevarse? ¿Por qué? Porque él ya no tiene que invertirle ahí tiempo ni nada. Ya va tranquilo, ya va preparado, ya va diezmando, ya va ofrendando. Por eso le tira a quien ya conoce. Pablo dice, yo no voy a gloriarme de trabajos ajenos. O sea, no es mi trabajo. ¿Por qué dice eso él? Porque cuando venga Cristo se las va a cobrar. Le va a decir, ¿cuáles son tus ovejas? Mire, tengo como 200. No, tus ovejas. Estas son ovejas de otro lado que tú te las robaste. ¿De dónde? ¿Dónde están tus ovejas? Es diferente que alguien venga porque cambió de ciudad, cambió de iglesia, bueno, en ese lugar no le estaban dando el alimento necesario. Eso es muy diferente a que nosotros tengamos que entrar en terreno ajeno, a robar o a sonsacar. Y eso no solamente en lo espiritual, no solo en lo espiritual. El esposo tiene a la esposa bien bonita, bien arregladita, le da todo lo necesario, y ahora el vago del vecino, que no tiene ni siquiera con qué alimentarla, ¿qué quiere? Ya le echó el ojo. Ya es el que le dice, qué bonita está. Sí, pero no gracias a él. Qué bien que le queda esa ropita. Sí, pero no gracias a él. Porque si fuera por él, la tuviera toda panchosa. ¿El qué quiere? Solo disfrutar del trabajo de otro. Del trabajo de otro. Mujeres igual. Uy, qué bonito que está, qué chusto que está, qué bien que lo veo. Sí, pero no gracias a ella, porque ella solo lo invita a la rumba. La que lo tiene así de pepito, ¿quién es? Es la esposa, la que está en la casa. La otra solo espera que lo tenga bien bonito para invitarlo a la discoteca, a sacarle los centavitos que tenía. Pero no más, vive del trabajo de otro, en lo que sea. Vive del trabajo de otro. Y por eso le va mal. Al final le va a ir mal. En el colegio hay gente que vive del trabajo de otro. Espera que alguien haga el trabajo para decirle, me hace copiar o me inscribe, me anota ahí, y quiere ganarse la nota fresca, sin trabajo. Y por eso al final un profesional, pero profesional mediocre, porque simplemente él se arrimaba a quien hacía mejor su trabajo. Séptimo y último punto, dejando que sea Dios quien nos exalte. Deja que sean tus obras las que hablen por ti. Versículo 17. Mas el que se gloría, gloríese en quién? En el Señor. En el Señor. El que se gloría, gloríese en Dios. No se alabe de lo demás, alábese pero por lo que Dios hace en su vida. Que cada uno de nosotros nos podamos glorificar o gloriar, pero por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que podamos decirle, mire lo que hizo Dios en mí. Es más, si nuestro esposo, nuestra esposa está muy bien, está Pepito, está Pepita, que no digamos es nuestro esfuerzo, es la gloria de Dios. Es por la bendición de Dios que estamos así. Es la bendición de Dios la que cada vez o nos rejuvenece o nos mantiene con fuerzas, con vitalidad. Es la gracia de Dios la que hace que nuestros hogares estén bien. A veces los vecinos, las vecinas nos dicen eso. Uy, qué chévere un hogar como el suyo. Sí, pero no por mí, sino por quién.
por Dios. Ahí no le faltará amigas o amigos que le dirán eso. Qué chévere, así es que yo quiero un hogar. Métete con Dios, porque no es por mí. Y a veces nosotros nos alabamos y nos gloriamos nosotros. No, sí, no, es que mi esposa tuvo suerte. No, o sea, a nosotros nos llegan a decir qué bien su hogar, qué chévere, así me gustaría tener una esposa. Ora, mi esposa ha orado mucho, por eso me entiende. Pero nosotros qué decimos, no, sí, es que mi mamá el molde ya lo tiró. Somos los únicos. No, que los demás vean que si nuestro hogar es hermoso, es por la gloria de Dios. Que si nos llevamos con nuestra esposa y nuestro esposo, no es porque nosotros seamos los mejores esposos, no es porque seamos las mejores esposas, es porque ahí está ¿quién? Cristo. Si alguien se gloría, gloríese en el Señor. Que si alguien nos dice que ese negocio tan rentable que usted tiene, ¿qué hizo? Es que usted es inteligente para los negocios. No, la gloria de Dios es Dios, porque de ese mismo negocio hay muchos. ¿Y por qué entonces es rentable? Está en la mano de Dios. Pero a veces nosotros nos gloriaríamos a nosotros mismos. No, no es por nuestra habilidad, es por la pura misericordia de Dios. Démosle la gloria a Dios de todo lo que nos suceda. Eso hace que vivamos agradecidos con Él y fieles con Dios. Dios es quien dirige nuestra vida, pero Él nos ha dado la libertad de nosotros ser quienes escojamos qué queremos ser. La bendición o la maldición, la vida o la muerte están en nuestras manos, o mejor dicho, están en nuestra mente. Nosotros decidimos qué queremos ser. Solamente que nunca se nos olvide que cualquier cosa maravillosa que suceda en nuestra vida no es por nuestras fuerzas, es por la gloria, por la maravillosa bendición de Dios. Amén. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Dios. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.